De manera como se estudia México prehispánico es a partir de tres momentos importantes que fueron a su vez periodos largos de tiempo. El primer periodo tiene que ver con algo que los historiadores llamaron el preclásico, en donde están presentes culturas como la olmeca principalmente. En el periodo clásico están presentes Teotihuacán y los mayas. En el periodo posclásico, los mexicas, los toltecas, los tlaxcaltecas. Son algunas de las culturas. Vamos a ver un video en un ratito más para estar tratando de recordar cómo es que este periodo se puede estudiar. Y lo voy a repetir, creo que ya lo vimos, ¿no? Vimos un video en la sesión anterior. ¿Sí vimos un video? Hola. Sí, hola, profesor, aquí está. ¿Perdón? No es que dice, ¿por qué dice hola? Ah, es que les dije, les estoy preguntando que si la clase pasada vimos un video de México prehispánico o no. Sí lo vimos al final de la clase. ¿Qué tenía ese video? Hablaba sobre las culturas. ¿Correcto? Bien. ¿Y esas culturas se acuerdan de alguna? ¿Se acuerdan de alguna cultura que hayamos analizado? Hola. ¿Sí están por ahí? Sí, profe. ¿Se acuerdan de alguna cultura que hayamos revisado? Sí. Ok, bueno, vamos a continuar. ¿Alguien de ustedes, de su mamá, se llama Aide? Sí, la mía. ¿De quién? De Leonardo Damián De Aide. Ahora que estoy viendo, me falta una persona por conectarse y quiero ver quién es. Faltan dos, profesor. Falta Rogelio y falta, ¿cómo se llama? Nathan, ¿no? Nathan. Nathan. Nada más que Nathan es de presencial y ya se presentó a clase presencial. Ok. La clase de hoy. Sí, está bien. Entonces, Rogelio falta, ¿ah? Bien. Entonces, continuamos. Luego de la etapa del periodo que se refiere a México prehispánico viene la conquista, ¿no? Es el momento en el que llegan los españoles a México, en particular encabezados por Hernán Cortés, ¿se acuerdan? Sí. Sí. ¿Quién fue Hernán Cortés? El que conquistó lo que sería México. Correcto. Conquistó la Gran Tenochtitlan, que para efectos prácticos después se convirtió en Nueva España y finalmente en México, ¿no? Sí, correcto. Bien, entonces, esa etapa que se conoce como de la conquista fue una etapa muy breve de 2 años nada más. 1519 a 1521. Después de esos 2 años, que fueron cortos pero muy intensos, viene la etapa de la colonia o el virreinato, que es el momento en el que la Nueva España, que es como se conoció a México, está bajo el dominio del país de la nación del Imperio Español. El Imperio Español que tenía muchas propiedades en distintas partes del mundo y México era una de ellas, que en ese momento se llamaba la Nueva España. Ese es un periodo de 300 años, ya no es tan corto. El primer periodo de México prehispánico es muy largo, son 3000 años antes de Cristo hasta 1519 después de Cristo, son casi 4500 años. En el segundo periodo es muy breve, son 2 añitos nada más. 2 añitos en que se tardaron en conquistar a la México Tenochtitlan.
El siguiente periodo son casi 300 años, de 1521 hasta 1810. En la realidad, podemos decir que es de 1521 a 1821 porque la independencia de México se alcanza hasta 1821. Nada más que aquí ponemos 1810 porque es cuando se inició la lucha por la independencia. ¿Están de acuerdo? Correcto. Sí, Va. Entonces, lo que dijimos en el periodo de la colonia es algo importante, que estaba ejercido el gobierno principalmente por el virrey. El virrey era el representante de la corona española y era la máxima autoridad en la Nueva España. En ese periodo se dan una gran cantidad de situaciones que van conformando una clase social y una serie de divisiones en esas clases sociales. Esas divisiones estaban agrupando a las distintas personas por su origen. Los peninsulares, por ejemplo, eran españoles que habían nacido en México. Los criollos eran españoles que se habían venido a vivir a México. Los criollos eran personas que habían nacido en México, pero que eran hijos de españoles. Los mestizos eran hijos de españoles y de indígenas. Los indígenas eran los primeros pobladores de aquí de nuestro país. Los mulatos eran hijos de afroamericanos con españoles. Los esclavos eran personas que habían traído de África y de otras partes del mundo a realizar un trabajo. Era la clase social más castigada, más forzada a realizar trabajos y con menos derechos. Bien. El primer virrey de la Nueva España, recuerden, Antonio de Mendoza. ¿Cómo harían para grabarse a este primer virrey? ¿Qué harían ustedes para tratar de acordarse de este primer virrey? Hola. No me acuerdo. Exacto, como no es tan fácil de acordarse, ahorita vamos a ver un video para que se vea quién fue el primer virrey. El último virrey fue Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue, quizá por el apellido que es curioso, podría ser fácil de aprenderse, ¿no? O'Donoghue, último virrey de la Nueva España. ¿Por qué son importantes ellos dos? Porque con el primer virrey se inicia todo un sistema de gobierno político en donde la corona española tiene un representante y hace que se pueda tener control de la nación, control de la colonia por parte de un representante del rey. Y ese era el objetivo. Bien, entonces, algunos documentos, algunas referencias que nos permiten estar conociendo lo que pasó en ese entonces son las cartas de relación, así se llaman, cartas de relación, que Hernán Cortés escribía a la corona española, y las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, que fue un historiador que acompañó a Hernán Cortés y a distintos españoles, distintas personalidades de España, en todo el proceso de las primeras días, las primeras fechas de la conquista de España hacia Tenochtitlan. Pasamos después a la independencia, ¿se acuerdan? Hola. Sí, profe. Y la independencia es un periodo en donde hay una lucha violenta por lograr la independencia de México. Sí. ¿Por qué creen que sea importante lograr la independencia de un país? Para lograrnos separar de España. ¿Para qué? Para qué, perdón? lograrnos separar de España Ajá. y que los españoles dejen de maltratarnos. Correcto. Para alcanzar una es, autonomía. Sí, es ¿perdón? importante para, además de eso, independizar un país es importante, ya que pues la gente de los otros países no pueden conquistarlo, como es el caso de Ucrania y Rusia actualmente.
Rusia quiere ganar el territorio de Ucrania. Así es. Y está haciendo todo lo posible por ganar ese territorio. Y tristemente, pues está aplicando la fuerza, ¿no? La fuerza que representa pérdida de vidas. Toda conquista, en algún momento, es un acto de violencia. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, continuamos. La independencia inicia el día 16 de septiembre, en la madrugada del 16 de septiembre, y el encargado de iniciar ese proceso se llamó Miguel Hidalgo y Costilla, que era un sacerdote de la diócesis de Guanajuato, en donde había él colaborado ya por muchos años y que le conocían muchas personas. Con base en ese conocimiento y la confianza que le tenían muchas personas, aprovechó esa situación para llamarlos a rebelarse contra la corona española y a exigir la independencia de México. La primera parte de esa lucha la lleva Hidalgo entonces, pero después de Hidalgo, que muere, que es aprendido, la continúa José María Morelos, quien fue uno de los héroes más importantes de nuestro país, no solo por su capacidad intelectual y militar, sino por su alto sentido de responsabilidad. Fue un héroe importante que le dio un sentido y que le dio una inspiración a la independencia. Hay un documento que él elaboró que se llamó Los Sentimientos de la Nación. Ese documento expresa con ideas muy avanzadas para su época lo que él consideraba que debería de ser nuestro país, cómo debería de organizarse México y cómo debería de estar llevando a cabo su independencia. Bien, seguimos con nuestros apuntes de la manera en que ya lo comentamos. Vamos a hacer unas líneas aquí en nuestros cuadernos para que a partir de esas líneas registremos en la parte central los apuntes normal, como lo estoy haciendo yo, y en la parte de la izquierda estemos escribiendo preguntas que nosotros creamos que son importantes para recordar, para manejar de mejor manera el tema. Bien, entonces, ahí está mi primera línea. Es una línea vertical, más o menos colocada a esa altura de la hoja. Espero que ya la tengan. Y ahora va mi línea horizontal, que la voy a pasar a la parte de hasta abajo de la hoja, porque en la parte de hasta abajo de la hoja, donde va a quedar esta línea, se debe de integrar una síntesis, se debe de escribir una síntesis de cada una de las cosas que se vayan analizando. Por ejemplo, en la hoja anterior se analizó algo sobre el virreinato y sobre la independencia. Entonces yo podría poner algunas preguntas. Voy a poner aquí preguntas que se pueden responder. Del lado izquierdo voy a poner la siguiente pregunta. Chequenla. Como aquí estos últimos dos párrafos habla del primero y del último virrey y habla de las cartas de relación y de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, yo voy a poner dos preguntas. La primera va a ser la siguiente. Dice, ¿quién fue el primer y el último virrey de la Nueva España? Esa es la primera. La segunda de este mismo tema, todavía estamos en la colonia, voy a poner, ¿qué fuentes históricas describen el periodo de la conquista?
Las fuentes históricas se refiere, una fuente es un libro, una fuente es un texto, algo que indique un tema, que desarrolle un tema, y que a partir de ese desarrollo nosotros podamos conocer información. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esas son mis dos preguntas de hasta arriba. Abajo, en la independencia, yo podría decir, una pregunta interesante podría ser, ¿quiénes encabezaron los esfuerzos por lograr la independencia en México? ¿Esas tres preguntas las copiamos? Sí, cópienlo. En general, les voy a hacer una recomendación. Ustedes registren o apunten todo lo que el profesor apunte, porque generalmente se trata de información relevante. Los profesores, como todos, no tenemos una gran capacidad para almacenar información en nuestra cabeza. Por lo tanto, lo que se nos queda en la cabeza generalmente es muy poco. Y ese poco suele ser lo más importante. Entonces, todo lo que uno apunta en un pizarrón ya está filtrado, porque hay muchísimas más cosas existentes, pero ya está filtrado por nosotros, ya hubo un esfuerzo previo de tratar de incluir solo lo más relevante. Entonces, lo que escribimos aquí nosotros es tan solo una pequeñita parte de todo lo que ustedes necesitan saber y que van a saber en algún momento. Bien, el siguiente momento de la independencia, recuerden que la independencia se materializa, se concluye el día 27 de septiembre de 1821 y está representada o simbolizada por la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. El ejército trigarante es el nombre que le dio a su ejército Agustín de Iturbide, que como saben, es la persona que había combatido a los insurgentes o tenía a cargo el combate hacia los insurgentes, pero que en algún momento vio la oportunidad para acordar con los insurgentes y concretar la independencia. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, el siguiente momento relevante, y me voy a ir un poquito más rápido, es el siguiente. Después de la independencia, los historiadores suelen mencionar como un momento relevante, este sería el quinto, lo que se conoce como México independiente. ¿De acuerdo? México independiente. ¿Qué es México independiente? ¿Qué periodo, qué describe este periodo? Bueno, lo que describe este periodo básicamente es el esfuerzo de México por decidir qué tipo de nación íbamos a construir. Ok, ya nos independizamos, ya somos autónomos, ya somos independientes. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es definir qué tipo de nación vamos a construir, debemos construir. Y aquí es donde empieza el problema, porque ya los mexicanos que ya habían logrado la independencia, ya habían logrado lo que parecía más difícil, pero resulta que lo más difícil estaba por comenzar. ¿Qué es eso más difícil? El tipo de país que íbamos a hacer.
el tipo de nación que íbamos a construir. Algunos querían, los conservadores, querían que México fuera una monarquía o imperio. Y esa monarquía o imperio que tuviera un rey nombrado por el Papa, que la educación fuera religiosa, que México fuera una república, perdón, una monarquía. La república la defendían los liberales, fuera una monarquía con un gobierno central, entre otras cosas. Por el otro lado estaban los liberales. Los liberales pensaban que México tenía que ser una república democrática. Democracia. Un presidente electo por la ciudadanía. Un gobierno federal. La diferencia entre un gobierno central y un gobierno federal es que el gobierno federal permite que los estados y los municipios, en el caso de este planteamiento de municipios, puedan tomar sus propias decisiones. Un gobierno central toma las decisiones todas y nada más pide que los estados y los municipios las implementen. Entonces, es un poquito darle más libertad a otros actores para que puedan tomar decisiones. Este periodo es un periodo muy complicado porque los conservadores y liberales se agarran a pleitos, que son pleitos militares, y hay una gran inestabilidad y violencia en ese periodo. ¿De acuerdo? En este periodo también vamos a poder observar algunas cosas importantes. Por ejemplo, es el periodo de las invasiones francesas a México, es el periodo de la guerra con Estados Unidos, es el periodo de la pérdida de territorios, es el periodo de la reforma, las leyes de reforma y del imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Han escuchado hablar del imperio de Maximiliano de Habsburgo? He escuchado un poco, pero ya no me acuerdo. Yo Ok. sí. Ok, ¿qué puedes decir del periodo de Maximiliano? Él fue el líder, él se integró como líder de los conquistadores, pero al final se arrepintió y se pasó al lado de los liberales, pero no duró ya que en su traición a los conquistadores lo mataron. Oh, ¿cómo te llamas? Leonardo también. Tienes un punto extra, Leonardo. Efectivamente, eso pasó con Maximiliano de Habsburgo. Entonces, este periodo es un periodo de gran inestabilidad, como decíamos, de guerras entre conservadores y liberales, de invasiones de otros países a México, de pérdida de territorio y de pleitos sin fin. También es la etapa de las leyes de reforma que separan a la iglesia del Estado. Cuando digo separar la iglesia del Estado, ¿qué se imaginan?
Yo lo que me imagino es de que si no están separados y están juntos, entonces lo que ordenaría en el Estado sería la iglesia, de que hubieran puros católicos, puros de eso. Y no habría escuelas ni cosas parecidas. Correcto. Mientras que si los separan, el Estado puede ser independiente y no solo debe ser de la iglesia. Puede de que en muchos estados hayan cosas católicas, Ujú. como por ejemplo un catecismo, pero juntarlos y separarlos son cosas diferentes. Así es. La separación de la iglesia-estado se da porque antes la iglesia era la encargada de educar a las personas y la encargada de casar a las personas y de dar fe de los nacimientos y de las defunciones de las personas. Nadie podía ser registrado o existía prácticamente si la iglesia no le daba su fe de bautizo o si la iglesia no hacía los santos óleos para que las personas fallecieran, en este caso, bajo sus creencias. Además, antes la escuela, la iglesia tenía demasiado poder, ya que si la iglesia decía tú te vas a ir al infierno, tú creías y tú hacías todo lo que te pidieran, incluyendo dar dinero, y o sea, la iglesia tenía el poder máximo aparte de los reyes y los virreyes, y era lo más importante. Es correcto, exactamente. La iglesia tenía un poder muy importante y al final lo que pasó con las leyes de reforma fue una lucha de poderes. Es una lucha de personas. Correcto, los conquistadores también se conformaban mayor parte por la iglesia, ¿Es correcto? Porque los el ejército conquistadores de la iglesia. tenían la religión católica, ¿no? Habían sido apoyados por los reyes católicos para poder venir a nuestro hermoso y bonito país. ¿De acuerdo? Pero ¿son ¿Eh? son Ujú. conquistadores o conservadores? Los conquistadores son los que vinieron de España, pero aquí son conservadores. Es una facción Cierto, conservadores, disculpe. No, no te preocupes. Está bien. Los conservadores viene del nombre o viene de la idea de que quieren conservar las cosas como están. Sí, correcto, con su monarca, con la iglesia en el poder y todo eso. Es correcto. Y esa lucha surgió instantáneamente después de la independencia de México, ya que después de que pues era como si estuvieran en contra del rey, después de que ya haya terminado la lucha contra el rey, ahora qué y cómo iba a estar conformado el nuevo poder, y por eso surge la guerra de conservadores y liberales. Es correcto. Así es. Entonces, vamos a poner un pequeño videíto para repasar algunos de estos temas. ¿Les parece bien? Está bien. Bien, entonces, vamos a verificarlo. Creo que es este. Con hispánico. Ajá. Vamos a ver este que es de México prehispánico también, pero que habla específicamente de las culturas. Entonces voy a compartirles la pantalla. Estas son las culturas prehispánicas más importantes de México. Olmecas. De acuerdo, permítame, déjenme compartirles la pantalla. Ajá. ¿Ya se ve? Sí. Venga, entonces, Estas son las culturas prehispánicas más importantes de México. tomen nota. Olmecas. Los olmecas se ubicaron en la zona sur del país, cerca del Golfo de México, en lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco, en el periodo preclásico que comprende desde los años 2500 a.C. y 200 después de Cristo. Durante su época, rendían cultos a las montañas, cuevas y a la serpiente emplumada, al igual que al jaguar. Fueron grandes comerciantes y artesanos.
Actualmente se han encontrado 17 cabezas olmecas que sobrevivieron al paso del tiempo y son prueba de su ardua labor artística. Son conocidos como la cultura madre, pues los registros les adjudican las primeras apariciones del calendario, la escritura y epigrafía en la región. Crearon esculturas, estelas y centros ceremoniales, de los que destacan la Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Su nombre proviene del náhuatl, que significa habitantes de la región Ule. Mayas. Los mayas se ubicaron en el sur del país y en Centroamérica desde el periodo clásico entre los años 300 a 950 después de Cristo. Su organización territorial y política se asemeja bastante a un país actual, pues su modelo se desarrollaba bajo la idea de ciudades-estados. Fueron de las pocas civilizaciones de la humanidad que descubrieron el cero, por lo que se les considera como grandes matemáticos. Sus conocimientos también abarcaban la agricultura, la astronomía, la escritura, el arte, la arquitectura y su comprensión de la ecología. Fueron de las primeras culturas en realizarse perforaciones y tatuajes en el cuerpo. En sus centros se encontró información importante sobre deidades como Chac, Kukulcán e Itzamná. Realizaron además pinturas al fresco que eran grandes por su literatura. Construyeron pirámides, edificios y palacios. Sus principales centros fueron Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tikal y Cabá. Toltecas. Los toltecas se asentaron en el norte de la Ciudad de México, en el espacio que hoy ocupa el estado de Hidalgo, durante el periodo posclásico, es decir, entre los años 900 a 1521 después de Cristo. De hecho, en Tula se encuentra el centro más famoso de la cultura tolteca llamado Tolan Xicocotitlán, donde puedes encontrar estatuas de piedra que reciben el nombre de Atlantes. Su nombre significa maestros constructores en náhuatl. Los toltecas fueron grandes artesanos, agricultores, arquitectos, astrónomos y comerciantes. Además, según investigaciones, su linaje se consideraba de respeto y autoridad. Descubrieron el amaranto y su influencia se dejó sentir en toda Mesoamérica, ya que era fácil de cultivar y distribuir. Teotihuacanos. Los habitantes de Teotihuacán se asentaron en la zona norte del centro de la Ciudad de México en el periodo clásico. Sus construcciones destacan por mantener una intención urbanística. La influencia de Teotihuacán abarca toda Mesoamérica, pues hipótesis señalan que fue una urbe cosmopolita en la que se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico. Aún hoy en día continúan las excavaciones de la ciudad, estudiando cuál podría ser su origen, pues la información que se tiene es muy escasa. Por ejemplo, su nombre original es desconocido. Los aztecas, quienes se toparon con la antigua ciudad, la nombraron Teotihuacán, que significa ciudad de los dioses. En sus cementerios se han encontrado registros sobre Quetzalcóatl, Tlaloc, Huehueteotl, Chalchiuhtlicue y Tezcatlipoca, que son importantes deidades. Sus pirámides se encuentran entre las más altas que aún se conservan en el continente americano. Los hallazgos señalan que realizaron pintura mural y emplearon el uso de la cerámica. Acolhuas. Ok, voy a pararle ahí porque está a punto de acabarse el tiempo. Hasta ahorita las que hemos revisado han sido la Olmeca, la Maya, la Teotihuacana y ¿cuál otra? Bien, repasamos rápidamente. Les adjudican las primeras ¿Mexicas? comerciantes y artesanos. Mexicas. Actualmente se han encontrado 10 Correcto. antes de Cristo y 200 después de Cristo. Durante su época rendían cultos a las montañas, cuevas y a la serpiente emplumada, al igual que al jaguar. Fueron grandes comerciantes y artesanos. Actualmente se han encontrado 17 Olmecas, que mayas, sobrevivieron al paso del tiempo, toltecas, de su ardua labor artística. teotihuacanos. Son conocidos como la cultura madre. Hasta el momento Los son esos registros cuatro. les adjudican ¿De acuerdo? Los toltecas fueron grandes artesanos, agricultores, arquitectos, astrónomos y comerciantes. Además, según investigaciones, su linaje se consideraba de respeto y autoridad. Bien, entonces, le paro tantito, apunten algunas cosas que les hayan gustado y vamos a cortar tantito la transmisión
para que apunten en su cuaderno cuál es la cultura de las 4 que hemos visto que más les ha gustado. Y me dicen por qué. Conéctense en 3 minutos, en cuanto tengan la respuesta. 3 minutos nos conectamos. Voy a terminar la sesión ahorita. ¿Va? Está bien, profe. ¿De acuerdo? Ujú.